Mucho gusto. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa en el Desierto de las Naciones. Es increíble el éxito que estuvo la primera reunión que tuvimos, Rabino. Tuvimos muchas preguntas, la gente se comunicó con nosotros y pues como siempre, quedan muchas incógnitas que vamos a tratar de ir solventando en esta tarde. En la anterior ocasión estuvimos hablando un poquito sobre el concepto de Mesías. Yo te preguntaba, Rabino, te comentaba que viendo las redes sociales, pues el concepto de Mesías empezaba a salir. La gente, debido a la situación global que actualmente estamos viviendo por esta pandemia del coronavirus, la gente tiene miedo y tú nos explicabas que esto es un fenómeno común después de una pandemia, de un terremoto, de una situación que genera miedo o inestabilidad, pues la gente tiende a buscar un auxilio, un socorro y generalmente lo busca en la espiritualidad o en la religión. De ahí que existan muchas percepciones de lo que es la deidad, ¿verdad? Específicamente te preguntamos lo que era el concepto Mashiach y tú nos estuviste comentando que el concepto de Mesías, Mashiach o Cristo iba unido a la percepción cultural que se tuviera. Esto debido a que dependiendo del lugar de donde la persona hubiera nacido, pues generalmente iba arraigada a una cultura religiosa, una religión que se le inculcaba, y esta iba a ser la percepción que él iba a tener del Mesías. De allí que nos hablaste de un Mesías cristiano, nos hablaste de un Cristo que viene de una religión cristiana, católica, nos hablaste del Mesías desde el punto de vista del judaísmo, pero también nos llamó la atención que nos hablaste de un Mashiach, de un Mesías, desde el punto de vista de la casa de Israel, desde Efraín. Y esto pues no ha sido muy hablado en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, nos gustaría preguntar si nos podrías explicar un poquito más a qué te refieres esta percepción del Mesías desde el punto de vista de Efraín. Claro, gracias, Ari. Como te estábamos platicando la vez anterior, dependiendo de la percepción cultural y del deseo de la persona, conforme él enfoca su necesidad, así busca la divinidad para satisfacer esa necesidad de una manera egoísta. Por ejemplo, la pandemia de hoy en día, ¿no? Hay quien necesitaría, pues, cree que se va a morir de hambre, porque está encerrado, no puede ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué es? Que lo alimente. ¿Me explico? Entonces, va a buscar un Dios que le dé alimento, que lo sustente mientras esté la pandemia. Esa es su necesidad y ahí se va a enfocar. Él va a aceptar a un Dios que le dé alimento y que lo sostenga. ¿Ya? Otro posiblemente ande buscando inmunidad para que el virus no lo contagie. No. Entonces, buscará esa necesidad en ese Dios, y un Dios que le prometa inmunidad ante los virus, ese va a aceptar y así va surgiendo las diferentes necesidades. En aquella oportunidad yo te platicaba de que el ser humano, porque su deseo es egoísta, es como un niño, no sabe ni lo que quiere ni lo que necesita. Somos como un bebé que llora, pero no tenemos conciencia por qué. Solo es una madre que tiene esa conexión y tiene una conciencia con el niño. Dice el niño, llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene sueño, pero el bebé solo llora. Así es el ser humano, ¿ya? Entonces, la Torah se convierte como una madre. Cuando dice el proverbio, hijo mío, no te apartes de la instrucción de tu padre ni de la enseñanza de tu madre, dentro del pueblo de Israel, esa madre es la Torah, la que nos dice a nosotros qué es lo que necesitamos. Nosotros solo lloramos, solo gemimos, ay, necesito. Cuando nosotros salimos de las religiones y nos dirigimos hacia la Torah, que eso no es inmediato, por eso digo dirigir. Imagínate que platicábamos ir despojándonos de todo ese bagaje cultural, al igual que nuestros padres que pasaron 40 años en el desierto y todavía pensando como esclavos. Lleva un tiempo y vamos entregándonos, vamos muriendo a conceptos, a definiciones culturales, y al final llegamos a una madre, que es la Torah,
la que nos va a decir qué es lo que necesitamos, ¿ya? Y entonces, ahí ya entonces nosotros nos enfocamos en lo que el Eterno nos está diciendo a través de su Torah, lo que nosotros, el ser humano, realmente necesita, cómo Él lo va a suplir, y ahí ya viene el concepto del Mesías, y qué es lo que este Mesías tiene que hacer para que el Eterno sea nuestro Salvador, ¿ya? Recordad que inclusive en el Nuevo Testamento nos habla que los propios discípulos del Mesías no entendían nada acerca de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Todos ellos, como platicábamos, que desde el judaísmo se espera a un Mesías que les venga a dar una libertad política y social, no almática, no espiritual. Entonces, de esa misma manera, los discípulos estaban pensando que el Mesías venía como un celote más, como un jefe de una guerrilla, que iba a levantarse las armas de Israel contra el Imperio Romano y los iba a liberar. Había muchos celotes que se levantaban de esa manera en el primer y segundo siglo. Ellos no entendían, por eso les hablaban, ¿quién va a estar a tu derecha? Pero hablando de un reino ya después de haber vencido a los romanos. Ellos no entendían todo esto, porque como te digo, el ser humano, mientras el Eterno no toque su corazón y le muestre realmente su necesidad, entonces el ser humano no se va a dirigir hacia eso. Entonces, viniendo a la Torah, nos dimos cuenta, nosotros fuimos aprendiendo realmente a través del estudio de la Torah qué es lo que realmente necesitábamos. Primero, cómo el Eterno nos va a salvar de todo esto o nos está salvando y qué papel juega el Mesías en todo esto. Para eso, como te digo, lleva mucho tiempo. El concepto básico, teológico, hebreo, digámosle así, tiene que ver con la yaser hara, que quiere decir inclinación al mal. Lo que Pablo, Rav Shaul en el Nuevo Testamento le llama la concupiscencia, la maldad que hay en nuestro corazón. Esa sería la base, entendiendo eso, sería la base del concepto teológico desde el punto de vista hebreo. Adán y Java en el desierto fueron formados a imagen y semejanza divina. Esa imagen y semejanza divina no contemplaba una inclinación al mal, porque el Eterno, a quien el hombre había sido hecho imagen y semejanza, no tenía nada malo en él. Así que este hombre tenía esa imagen y semejanza divina, no tenía una inclinación al mal. Esa inclinación al mal es la que hace que nuestro cuerpo sea corruptible, que nos deterioremos, nos enfermemos, envejezcamos y finalmente el alma abandona este cuerpo. Pero Adán y Java no era así, no tenían inclinación al mal. Entonces ellos tenían un cuerpo incorruptible. ¿Te imaginas? No enfermaban, no envejecían, no iban a morir, no, su alma nunca se iba a desprender de su cuerpo. Esa era la naturaleza original. En la narrativa de Bereshit, con respecto en el jardín del Edén, Adán y Java y la serpiente ejerce una representación sobre la yaser hara, que es externa a la naturaleza de entonces Adán. ¿Por qué? Porque la creación es el resultado del ocultamiento del Eterno. Para que la creación pudiera existir, lo que había antes de la creación, que es nada, esa nada es el Eterno, tuvo que contraerse. Esa contracción genera espacio, tiempo, posibilidad de que algo exista. ¿Ya? Entonces, si la perfección, la fuente de vida, la fuente de luz se contrae, entonces la materialidad que resulta de eso, de alguna manera, tiene implícito una inclinación al mal, que en algunos cabalistas le llaman la ley de la ley evolutiva. Esto quiere decir que la materia, lo que la ciencia hoy le llama la ley de la entropía o la ley del caos, que todo tiende a la destrucción. O sea, esa ley está dentro de la creación, es una inclinación al mal que la creación tiene, ¿ya? El antídoto que el Eterno puso sobre la creación para que esta creación no fuera hacia la destrucción es el hombre. Entonces, el hombre, con su naturaleza divina, puesto por autoridad sobre la creación, detiene esa inclinación al mal
que en la narrativa de Bereshit está representada una serpiente. En la narrativa, esta serpiente engaña al hombre, el hombre come de un árbol prohibido, y la imagen que nos da a nosotros de algo que come es que nos hacemos uno con lo que comemos. Dicen los nutricionistas ahora que somos lo que comemos. Entonces, cuando eso que era prohibido pasó a ser parte de la naturaleza del ser humano, ahí es donde el hombre, de alguna manera, se deteriora en su imagen y semejanza divina, porque ahora esa inclinación al mal ya no es externa, sino que ya es parte de su naturaleza. Por eso tiene que salir del jardín del Edén. Entonces, ahora el ser humano tiene una inclinación al mal y una inclinación al bien. Y las leyes que la Kabbalah nos enseña es que todos somos, que lo menciona la carta de los Hebreos, que todos somos siervos de aquel que nos dominó. Entonces, en esa representando la serpiente, la inclinación al mal, nos está diciendo que nosotros ya nacemos esclavos de una inclinación al mal, que es la analogía de la liberación que el Eterno le dio a nuestros padres de Egipto, de Misraim. Esos hombres que salieron de Misraim nacieron siendo esclavos. Ellos no conocieron nunca la libertad. O sea que de alguna manera el libro de Shemot o de Éxodo nos narra la esencia de la naturaleza humana, que nacimos en esclavitud. Por eso es que en hebreo el nombre del libro de Éxodo es Shemot. Shemot quiere decir nombres, y nombre es la esencia de un ser. Entonces quiere decir que la narrativa del libro nos está hablando sobre la esencia de la humanidad, que es la esclavitud, pero la esclavitud de una inclinación al mal. Depende de la escuela que se lea la literatura de Kabbalah, se le puede llamar el egoísmo, ¿verdad? Somos dominados o esclavos del egoísmo, pero esa es la base de la inclinación al mal, que siempre vamos a buscar lo malo, lo injusto, algo que tenemos en nuestra propia naturaleza que nos domina. Por eso es que el ser humano, aunque ama a una persona, le provoca daño. Nadie quiere provocarle daño a alguien que ama, sin embargo lo hace. Y por eso es que ahora es normal que la gente piense que el amor provoca sufrimiento. Al ser que amo y el ser que está amando sufre, pero eso no es la realidad. El verdadero amor da vida. Entonces, ¿de qué tenemos que ser libres? De esa inclinación al mal. Cuando venimos a la Torá, el concepto que Efraín aprendió es precisamente ese, que nosotros somos dominados por una maldad, por una inclinación al mal o por el egoísmo, por la concupiscencia, como le queramos llamar. Por eso Rabbi Shaul, mostrando esto, decía, porque lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que aborrezco, eso hago, mostrando la necesidad de una liberación. Y ahí es donde interviene el Eterno. Por eso, de Deuteronomio o de Devarim 36, el Eterno dice, y circuncidará el Eterno tu corazón y el corazón de tus hijos, para que ames al Señor de Elohim, para que vivas. Quiere decir que esa vida de la que está hablando Devarim solo se logra si amo al Eterno. Pero nadie puede amar al Eterno si no Él circuncida el corazón del hombre antes. Quiere decir que la salvación del hombre está en manos del Eterno, porque el hombre es esclavo de su inclinación al mal y él no se puede autoliberar, ¿ya? Por eso es que en la analogía de Shemot, Moshe era un hombre que no creció como esclavo. Y por eso fue escogido para ir a liberar a un pueblo, porque un esclavo no puede autoliberarse. Entonces de ahí viene el concepto, donde el Eterno tiene que ser nuestro liberador, nuestro salvador. En Isaías dice, yo soy el único que, dice, y fuera de mí no hay quien salve, y mi gloria no lo comparto con nadie. Entonces quedamos de alguna manera, ¿cómo se le puede llamar cuando quedamos a expensas de que Él tenga misericordia de mí? Como le dijo a Moshe en el libro de Shemot, yo tendré misericordia de quien yo tenga y me compadeceré de quien yo me compadezca. O sea, de ahí es el concepto que Rabbi Shaul o Pablo en el Nuevo Testamento habla del concepto de la gracia. Ningún hombre merece nada.
ni puede hacer nada para ganarse el favor del Eterno. Eso ha estado desde siempre. El propio Noah, dice el Eterno, que había decidido desaparecer a toda la raza humana sobre la faz de la tierra, y dice, pero Noah halló gracia delante del Eterno. Noah no tenía un mérito, pero el Eterno se compadeció de él y a través de él le dio otra oportunidad a la humanidad. Entonces venimos aquí nosotros, bajo el concepto, digamos, estamos entendiendo todo esto, que no podemos hacer nada, a menos que el Eterno se revele a nosotros, y en esa revelación nos muestra nuestra real situación de esclavitud de nuestra maldad, pero al mismo tiempo se manifiesta Él como nuestro Salvador. Para darnos esa salvación es necesario el Mesías, ¿ya? Pero somos salvos de nuestra inclinación al mal, no como platicábamos en la vez pasada, que desde el punto de vista cristiano concibe el fin del mundo, la destrucción del mundo. Entonces el cristiano busca a alguien, un Dios, que lo libre de esa destrucción. Por eso es que él sigue siendo egoísta, sigue siendo malvado. La tasa de divorcio no baja, la violencia intrafamiliar tampoco. ¿Por qué? Porque él no es consciente de su maldad y de su necesidad de buscar al Eterno para que lo libere de él mismo, de su propia maldad, sino que él anda buscando un Dios que lo libere de la destrucción final. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros aquí en Efraín nos enfrentamos a la real situación, como dijo su majestad Yeshua. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos. O sea, el problema está en el corazón del ser humano. Y contra eso... Perdona, nos están ya enviando varias preguntas por acá. Yeah. La primera pregunta, una persona nos está preguntando, ¿quién es este Efraín al que tú te haces referencia? Y la otra pregunta que nos dicen es que tú estás hablando de que el Eterno es nuestro Salvador y que entonces resulta que a través de esa salvación, por esa necesidad de salvación, es que surge el Mesías. Pero la pregunta que nos hace es, entonces, ¿este Mesías es Dios? ¿Es el Eterno o no es el Eterno? Ok, aquí vamos otra vez. Bueno, primero voy a contestar la primera pregunta. Cuando me digo Efraín, nos estamos refiriendo a la casa de Israel, que es nuestra identidad. Después de varios años de estar observando los mandamientos del Eterno, vimos que todas las profecías dadas a las 10 tribus, denominadas por el profeta Ezequiel y Jeremías, como Oseas también le llama Efraín, se estaban cumpliendo en nosotros. Entonces, por eso es que en todos los países del mundo, gente está saliendo de muchas religiones y con la inclinación a guardar los mandamientos, de regresar a la Torá. Es porque el Eterno está cumpliendo sus profecías. Por eso le llamamos nosotros, estamos hablando de la percepción desde el punto de vista de la casa de Israel, de esas 10 tribus encabezadas por Efraín. Así que cuando digo Efraín, nos estamos refiriendo a todos aquellos a quien el Eterno está sacando de las religiones y llevándolos a la Torá. ¿Estén ellos conscientes de esa identidad o no? Porque muchos se confunden y caen en el judaísmo, o muchos se quedan a medio camino como el mesianismo, raíces hebreas, y no llegan hasta el monte Sinai para aceptar este compromiso que conlleva la identidad de ser Efraín, esas 10 tribus perdidas en la dispersión. Paso a la segunda pregunta. El Eterno lo hace todo. Eso es uno de los principios. Imagínense que salir de una religión politeísta, trinitaria, y poder aceptar, comprender y vivir la unicidad del Eterno, una unicidad simple que no es compuesta por partes, es difícil. De ahí es que cuando se recita el Shema, aunque mucha gente lo recita, aunque cree en la Trinidad todavía, Shema quiere decir, escucha Israel, Señor tu Elohim, el Señor uno es. Eso significa que solo Él es y no hay nada fuera de Él. No hay poder alguno fuera de Él. Desde este punto de vista, para Efraín, ya sabemos quién es Efraín,
creer en el diablo, en Satanás, como un dios del mal, ya es idolatría. Porque es la negación de un solo Elohim. Una persona que cree en el diablo, que cree en Satanás, no puede recitar el Mayay, no puede recitar. Él está recitando solo el Eterno es, y no hay nada fuera de él, y al mismo tiempo cree en otro Dios, el Dios de la oscuridad, el Dios del mal. Eso es idolatría. Solo hay un Dios y no hay nada fuera de él. Ahora, el Eterno lo hace todo, pero como todo rey, como todo soberano, siempre tiene siervos que son el medio por el cual él lo hace todo. ¿Ya? Desde ese punto de vista, el Eterno es el que lo hace todo y el Mesías es la herramienta, el instrumento por el cual el Eterno actúa con su creación. ¿Ya? Pero hay un solo el Eterno, hay un solo Elohim, el Eterno. Esto lo dice Pablo, Rav Shaul, en la primera carta de Corintios, capítulo 8, verso 6. Creo yo, si no me equivoco, pueden revisar ahí, que dice, aunque para muchos, para todas las naciones hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Imagínate, hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todo, y nosotros somos para él. Y dice, y un Adón o un Señor, Yeshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas. Si ya se dijo que todo viene del Padre, ahora está diciendo que todo lo que viene del Padre viene por medio del Mesías. Y nosotros, que lo dijo anteriormente, que somos para el Padre, por medio de él llegamos al Padre. O sea, el Mashiach no es el Eterno, no es Dios hecho hombre desde el punto de vista de la Torá, ¿ya? Sino que es el medio, el instrumento por el cual el Eterno interactúa con su creación. Para eso entonces la función del Mesías es manifestar al Eterno dentro de su creación, representar al Eterno dentro de su creación. Por eso es que, así como en el desierto, todo aquel que hablaba mal de Moshe se las veía con el Eterno. No quiere decir que Moshe fuera el Eterno, sino que Moshe ejercía un liderazgo representativo. Si yo me rebelaba ante Moshe, me estaba rebelando ante el Eterno, porque el Eterno lo había puesto a él. Y así el Mesías se presenta como el encargado de manifestar al Eterno dentro de su creación, revelarlo y representarlo. Por eso es cuando le piden a él, muéstranos al Padre y nos será suficiente. Dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Por qué? Porque su función era precisamente esa, representarlo, manifestarlo ante los hombres. Claro, desde un punto de vista grecorromano, politeísta, el concepto llega a la confusión de creer que él es el Dios hecho carne, como estaba en la mitología griega, donde un Dios tenía relaciones con una mujer humana y te salía un semidios, y todos esos conceptos son los que se mezclan, pero el punto de vista hebreo es que que el Mesías es hombre. Un hombre como lo era Adán antes de pecar. Un hombre a imagen y semejanza divina, por lo cual no tenía una inclinación al mal, importante, no tenía inclinación al mal, su cuerpo era incorruptible, él no se iba a enfermar, él no iba a envejecer, y por eso es que cuando él muere, desciende al Seol, y el Seol lo vomita, porque él no puede conocer corrupción. Y ahí es donde viene el concepto del Mesías, pero si no conocemos desde que la Torá nos explique todo esto, nosotros no vamos a comprender. Tenemos que despojarnos de todo concepto cultural, occidental, grecorromano, griego, todo, para dejar que la Torá nos enseñe, nos explique y por supuesto
no podríamos lograr todo esto sin la Torah oral. Eso no puedo yo anular la Torah oral, que está en manos del pueblo del judaísmo, que nos muestra revelaciones que el Eterno ha dado a su pueblo a lo largo de siglos, ¿verdad? Por eso es que toda esta información que estamos transmitiendo, no es que a mí se me ocurrió, que soñamos, todo esto es por un montón de literatura que hemos tenido que leer, absorber información de cómo Rab Shaul, cómo los discípulos de su majestad Yeshua habían sido educados, en qué creían, cómo pensaban, y así logramos entender sus palabras cuando ellos se expresan, ya porque ya tenemos un contexto cultural que nos sitúa dentro de ese mismo contexto y lo entendemos, ¿verdad? Entonces, con esto no sé si he terminado de contestar tu pregunta. Sí, Rabino, pero surgen otras preguntas, Rabino. Me estás dando demasiada información. Nos dicen acá que en el libro de Génesis, en el capítulo 5, nos habla sobre la descendencia de Adán. Y nos dice que Adán tuvo un hijo adicional, su nombre fue Set, y que este hijo fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. De Adán. La pregunta entonces es, cuando tú dices que el Mesías, Mashiach, es hombre, significa que es un hombre igual a tú, a ti, a mí. ¿Será que es igual que nosotros? No. ¿Cuál es la diferencia entonces, Rabino? Bueno, cuando yo digo que el Mashiach es hombre, me refiero al proyecto hombre, que dice Bereshit 1:26. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se enseñoree por sobre los peces del mar, las criaturas, etcétera, etcétera. Ya, ese es hombre. Tú y yo, Ari, no somos lo que el Eterno creó, porque el Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza no cabe el egoísmo, no cabe una inclinación al mal, una naturaleza malvada, ¿ya? Entonces, cuando digo que su majestad Yeshua es hombre, me refiero a que era hombre como era Adán, ¿ya? Por eso es que estamos metiéndonos a profundidades. Pero entonces, en el concepto de Efraín, nosotros vemos que el Eterno solo ha formado dos hombres, Adán y su majestad Yeshua. Los dos hechos a imagen y semejanza divina. Una imagen y semejanza divina que no era un antídoto para no pecar, porque Adán fue probado y sucumbió a la prueba, y ahí viene todos arrasando para nosotros. Por eso es que el primer hijo que Adán engendró fuera del Gan Edén fue Set. Por eso es específico. Dos veces dice en el capítulo 5 que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. A semejanza de Adán fue engendrado. Ya no tenía la naturaleza divina, porque según la tradición, Caín y Hebel y 3 hermanas fueron engendradas dentro del jardín del Edén. ¿Ya? Ellos salieron del Gan Edén junto con sus padres, y ahí ellos adquirieron esa inclinación al mal. El primer hijo que es engendrado fuera del Gan Edén es Set, por eso la Torah dice específicamente. De ahí todos los hijos del primer Adán nacemos con esclavos de esa inclinación al mal. ¿Ya? Todos, por eso todos necesitamos al Eterno como Salvador. Ojo, pero Salvador de esta inclinación al mal que me hace a obrar con injusticia y sin amor. Ese es el concepto. Entonces, por eso es que Rab Shaul hablaba en Romanos, creo que es 15 o 16, 15, de los dos Adanes. Dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre vino la gracia, porque el Eterno solo hizo dos hombres. Todos nosotros somos el resultado de la capacidad reproductora de papá y mamá. El Eterno, de alguna manera, no es que insufló aliento de vida en nuestra nariz como lo hizo con Adán o como lo hizo con su majestad Yeshua. Por eso es que el libro del Zohar, que es la base de la Kabbalah, nos dice que ese es el gran secreto de aquel proverbio que dice
El hijo necio es tristeza de la madre y el hijo sabio, alegría del padre. Ese hijo necio es el primer Adán. Y el hijo sabio, que es alegría del padre, es el segundo Adán, que es el Mashiach. Ese también es el secreto entre los dos hijos de Abraham, Ismael, que fue el primero, pero fue descartado como hijo. En cambio, el segundo descartó al primero y él quedó como único. ¿Ya? Eso es interesantísimo. Interesante analogía, Rabino. Tendríamos que pasarnos toda la noche platicando acá de esto. Sí. Fíjate que existe otra pregunta que nos mandaron. Tú estabas comentando entonces que el Eterno es nuestro Salvador y el instrumento que el Eterno utiliza para esta salvación o esta liberación del Yatzer Hara, la inclinación al mal, es el Mashiach. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega la Torá? Porque si ya tenemos la Torá, ¿para qué necesitamos a Mashiach? Porque la Torá solo nos muestra el pecado, pero no nos da nada que nos dé la capacidad para observar el mandamiento. Por ejemplo, que eso es lo que Pablo le llamaba la maldición de la ley. Viene la Torá y te dice, Ari, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te está ordenando? Te está ordenando un amor que se va a manifestar por acto, pero no solo es el acto, es un sentimiento, es una actitud que tú tienes que tener para con tu prójimo. ¿Ya? Ese mandamiento tú no lo puedes cumplir. Si yo te caigo mal, pero si te provoco daño, o sea, son cosas que están más allá de nuestra naturaleza. Todos estos mandamientos están representados en la 10ª palabra de las 10 palabras de Shemot 20. No desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni todo eso. Nos está pidiendo la Torá no desear. O sea, ni tú ni yo, ni un ser humano tiene capacidad de decidir voluntariamente qué desear y qué no. El deseo está por sobre la voluntad. Entonces el Eterno nos está pidiendo en la Torá cosas que no podemos cumplir. Cosas que no podemos cumplir. Porque la Torá solo sirve para mostrar mi pecado y entonces mi necesidad del Eterno. Por eso Rav Shaul decía que la Torá solo sirve para mostrar el pecado. Pero el Mesías, dice que todo eso es para llevarnos al Mesías. Quiere decir que cuando yo me enfrento a la Torá y digo, yo no puedo guardar la Torá, nadie puede guardar la Torá. El que cree que puede guardar la Torá, él no ha entendido de qué se trata el problema. Él todavía no se cree malvado. Él todavía cree poder amar a su prójimo sin necesidad del Eterno, sin que el Eterno cumpla esa palabra que dicen de Barín 36 y circuncidará el Eterno tu corazón. ¿Te imaginas? Quiere decir que si yo no acepto mi incapacidad para obrar en justicia, entonces no necesito del Eterno. Es precisamente, dice Ramshaw, mi injusticia que resalta la justicia divina, mi necesidad de Él. Si yo puedo, no necesito de Él. Y ahí es donde está encerrada que la Torá solo sirve para mostrar mi pecado en primera instancia. Después de eso, acepto yo mi incapacidad, me entrego al Eterno, pidiéndole que me limpie, que me purifique y que me dé la capacidad de cambiar mi naturaleza. Y eso es lo que Él hace a través del Mesías. Por eso es que es una maldición, porque la Torá me dice, no hagas esto, pero yo no puedo dejar de hacerlo. Entonces, a través del sacrificio del Mesías, el Eterno cumple su palabra cuando dice, los limpiaré con agua limpia, los purificaré, les quitaré ese corazón de carne, de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi ley en su mente y en su corazón, pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, mis estatutos, me explico. Entonces quiere decir que el Eterno, dice Ram Shaul, que fuimos salvos de la maldición de la ley a través del sacrificio de su majestad Yeshua. ¿Cómo? Porque a través de él, nuestra naturaleza, que está gobernada por la inclinación al mal, rompe las cadenas de la atadura de la inclinación al mal, y ahora soy libre, libre de esa inclinación al mal. Entonces mi naturaleza ya es acorde a la naturaleza de la Torá,
no desear a la mujer de mi prójimo es parte de mi naturaleza. ¿Ya? Ya no puedo desear. Me dice, ama a tu prójimo, pero si lo amo de una manera natural, no porque el mandamiento lo diga. Entonces, la Torá, el segundo papel de la Torá, es para que cuando nosotros seamos redimidos a través del Eterno, a través del Mashiach, por el Eterno, a través del Mashiach, la Torá sería como la radiografía, Ari, que nos va a servir para comprobar si eso que yo recibí del Eterno está siendo dirigido de la manera correcta. Si yo he sido liberado de la inclinación al mal, del egoísmo, de mi maldad, mis obras deberían de revelar amor y justicia, conforme lo indica la Torá. Quiere decir que ahora ya puedo guardar los mandamientos, no para ser justificado, sino como consecuencia de haber sido justificado a través de la sangre del Mashiach. Entendiendo justificado como siendo hecho justo. Yo no guardo mandamientos para ser justo, sino guardo mandamientos porque he sido hecho justo gratuitamente, por gracia, a través de la sangre de su majestad Yeshua. Por eso es que la evidencia de que todo esto es real es nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestros hogares, en donde ya no hay maldad. Por eso dice la primera carta de Juan, capítulo 3, que define el pecado. El que peca, viola la ley, pues el pecado es la violación de la ley. Y para esto vino el Mesías, para deshacer el pecado. Y no había pecado en él. O sea, si mi encuentro con el Mesías no me quita el pecado, entonces no es el Mesías. Por lo menos el Mesías prometido por el Eterno a través de la Torá. Esa es la diferencia de un Mesías cristiano. Que el Mesías cristiano, como te dije yo, solo está esperando que lo salve de la destrucción del fin del mundo. Pero jamás el Mesías, jamás, desde el punto de vista cristiano, jamás este Dios va a cambiar sus vidas. Jamás le va a cambiar. No sé si me explico. Por eso es que siguen violando la ley. Siguen pecando. Si pecar es violar la ley, cuando no observan los mandamientos de la Torá, están pecando. Pues quiere decir que este Mesías no cumple con los requisitos que el Eterno estableció en su Torá. No es el Mesías que el Eterno prometió en su Torá y que tenía que venir a dar lo que realmente el ser humano necesita. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces la Torá, esa sería su función. Primero, mostrarnos nuestro pecado, para llevarnos al Eterno y al Mesías. El Mesías viene a nuestra vida, nos limpia, nos purifica, nos justifica, cambia nuestra naturaleza, y ya la Torá nos sirve de guía, la seguimos estudiando para poder conducirnos acorde a ella, pero no va a ser difícil. No es algo que estemos tratando, esforzando, es que es difícil, no. Sino para dirigir esa nueva naturaleza en pos de esa justicia que está establecida en la Torá. Y ahí por eso aprendemos todos los principios, los valores y todo lo que está en la Torá, pero para nosotros es natural, como a un tigre comer una libra de carne, no lo come porque es un mandamiento, está esforzándose por comer la carne porque así está ordenado por la Torá, no, lo come de una manera natural. Así el obrar con amor y justicia es parte natural de aquel que realmente ha tenido un encuentro con el Eterno, el Dios de Israel, y que el Mesías, su sacrificio y su sangre, ha tenido un efecto en su vida. Cualquier cosa distinta a eso es un falso Mesías. Gracias, Rabino. Hacías tú un comentario ahí que nos llamó la atención. Tú decías que nosotros somos el resultado de la física y biológicamente hablando, nosotros somos el resultado de la capacidad reproductora de nuestros padres. Así es. En Génesis 3:15, antes de que Adán y Java fueran echados del Edén, el Eterno les dice a Java, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal.
Y esto pareciera ser, según la tradición, según los sabios hebreos, pues la tradición menciona que esta simiente a la que hace referencia acá la Torá era el Mashiach. Así es. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso de que el Mashiach no va a tener una ascendencia como nosotros, de nuestros padres, pero aquí dice que sí? No, no, porque en hebreo dice que pondrá enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente. La palabra es cera, que se traduce como semilla o como semen, y la simiente, semilla o semen de la mujer. Y dice él, ahí el artículo hebreo se refiere al artículo masculino. Él te herirá. O sea, ya está personificando esa simiente en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la mujer no tiene semilla. La mujer no engendra, no tiene semen. Y ahí es donde comenzamos, entramos y me estás llevando a otras profundidades, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes secretos. Si toda la humanidad, como habíamos aprendido que es la teología básica hebrea, está dominada por su inclinación al mal, toda la humanidad, ¿quién puede liberar a la humanidad de esa esclavitud? Estábamos hablando que ningún esclavo puede autoliberarse. Entonces, por eso hablamos que la analogía, Moshe, alguien que nunca fue esclavo, fue escogido para liberar al pueblo. En este caso, entonces, ningún hijo del primer Adán puede autoliberarse, porque él nace esclavo de su inclinación al mal. ¿Ya? Por eso es que el Rabí Kramer creo que es el apellido, en su libro ¿Quién, cómo, dónde y por qué del Mashiach?, un libro judío, no mesiánico, él en su introducción narra, dice, si Adán, teniendo la naturaleza que tenía, no sostuvo su integridad espiritual un día en el Gan Eden, ¿será que alguno de sus hijos pudiera retornar al Gan Eden por sus propias fuerzas y llevar con él a toda la humanidad? Eso es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque desde el punto de vista hebreo, el hijo, nótese, el hijo jamás se va a igualar al padre, ni mucho menos superarlo. El hijo siempre va a ser menor al padre. Jamás un padre, desde la perspectiva hebrea, se va a inclinar o mostrar respeto como reverencia a un hijo. Jamás. Jamás. Eso es absurdo desde el punto de vista hebreo. Por eso es que su majestad Yeshua, ya no me acuerdo si es en Mateo, le dice a los fariseos, ¿de quién decís vosotros que es hijo del Mashiach? El Mesías. Y le contesta, hijo de David. Entonces él cita un salmo que nos hace creer que la interpretación que le da a ese salmo es la interpretación oficial que todo el judaísmo tenía de ese texto de salmos, y le dice, si es hijo de David, ¿por qué en el espíritu le dice, el Eterno le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Entonces él le dice, entonces la interpretación oficial era que el Eterno estaba ahí y ese Señor era el Mesías. Entonces le dice, si es su hijo, ¿por qué le llama Señor? ¿Verdad? Porque si el Mesías es hijo de David, entonces David jamás se va a inclinar ante su hijo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, todos los que eran antes de él, le van a limpiarte los mocos, patojo mocoso. Jamás un padre va a reverenciar a un hijo desde el punto de vista hebreo. Entonces eso nos dice a nosotros que el Mesías, por eso vamos a la diferencia, que el Eterno solo hizo a Adán y al segundo Adán. Todos los demás seres humanos estamos por debajo de esa naturaleza. Todos. Por eso él, que no tenía una yacer jara, que nunca fue esclavo, y aunque fue probado, según lo dice el Midrash, que fue llevado en el espíritu al desierto,
fue probado igual que el primer Adán, pero él no cayó, mantuvo su integridad. Él está por sobre toda la creación. Por eso dice Devarim en Bereshit 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y se enseñoree. Quiere decir que el señorío, la autoridad de Adán por sobre la creación, se lo daba a su propia naturaleza, que era imagen y semejanza divina. O sea, que Adán tenía la autoridad por sobre toda la creación, autoridad que perdió cuando pecó. Su majestad Yeshua mantuvo su integridad y por eso él dice, a mí se me da autoridad por sobre toda la creación, pero no era algo nuevo, era algo que Adán también tenía. Toda la naturaleza y las características del primer Adán las tiene el Mesías. Claro, nosotros, aquí está el hombre que el Eterno formó y nosotros estamos aquí abajo, reproduciéndonos. Pero todas las almas, según el principio de Bereshit, dice que cada árbol da fruto según su semilla. Y si tú y yo tenemos una inclinación al mal, no vamos a dar a luz un hijo que no tenga inclinación al mal. Tiene que ser así como tienen los rasgos físicos, hasta los rasgos emocionales, psicológicos, espirituales también. Por eso es que el hijo que ya Adán y Java engendraron fuera del Gan Eden, Set, ya era imagen y semejanza de ellos, ya no era de la naturaleza divina. ¿Ya? Entonces, estamos aquí toda la humanidad y aquí arriba los dos Adanes. Uno, por su pecado, dejó de ser considerado hijo como Yitzhak. Por eso es que cuando le piden el sacrificio a Abraham de Yitzhak, perdón, dice, dame a tu hijo, a tu único hijo, porque Ismael, que fue el primero, dejó de ser hijo. Por eso su majestad Yeshua se le llama que él es el hijo unigénito, único. Toda la raza humana, todos los hijos del primer Adán, tienen una naturaleza inferior. ¿Qué es lo que nos hace inferiores? Nuestra inclinación al mal. Y ahí es nuestra necesidad de él. Y sin él, nadie puede llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El libro de la claridad, que es juntamente con el Zohar, la base de la Kabbalah, del misticismo judío, nos dice que ese es el secreto de Proverbios 10:25, que una traducción literal dice, y un justo es el fundamento del mundo. Dice un justo, no dice el justo, sino un justo, porque hay un solo justo, que ese es el Mesías. Y el libro de la claridad dice que él es el fundamento del mundo. Y todas las almas deben de recurrir a él para poder elevarse, porque él es el fundamento de todas las almas. Imagínate esto. Por eso es que Yohanan, su discípulo, en su primera carta, que a mí me emociona mencionar, recordar la introducción, dice, aquello que era desde el principio, desde Bereshit, imagínate, lo que era desde el principio, con respecto al tocante del verbo de vida. ¿Ya? Era algo espiritual, algo de lo que solo se hablaba. Pero luego dice, de eso hablamos, lo tocamos, lo vimos. O sea, ya eso estaba personificado en el Mesías. Wow, ese hombre estaba en un éxtasis. O sea, nosotros no podemos comparar. Cuando yo digo que su majestad Yeshua es el Mesías es hombre. No es hombre como tú y yo. Es hombre como lo era Adán antes de pecar. Y aquí está la confusión de esto, acerca del nacimiento virginal. ¿Ya? El nacimiento virginal está en Isaías 7:14. Eso nadie lo puede descartar. ¿Ya? Sí, Rabino, disculpa, tal vez antes de que nos comentaras eso, porque aquí surgía otra pregunta que nos hacían. Si él no es hombre, entonces, ¿cuál era él es hombre. O sea, perdón, si no es hombre como nosotros, perdón, sí, aclaro. ¿Cuál era entonces la intención de sus discípulos que escribieron evangelios? Y dos de ellos insistían o trataron de
manifestar o dejar en claro ahí que venía descendiente de una mujer y de Miriam, ¿verdad? O ¿Cómo sea, así? sí, porque, o sea, si su majestad no es un hombre como nosotros, Así ¿verdad? es, engendrado de Pero, hombre y mujer. exacto, pero sus dos evangelistas dan sus generaciones y hacen ver como que tiene su ascendencia es humana, ¿verdad? Sí, Tanto Mateo en el primer capítulo hace ver, hace toda su ascendencia, y Lucas después en el capítulo 3 da su ascendencia por parte de Miriam. Y entonces la pregunta es, cuál era el objeto, digamos, de demostrar que era hijo de una mujer, pero su padre no era biológicamente su padre? bueno, recordemos que desde Isaías capítulo 6, que sirve de introducción al 7, donde está la profecía mesiánica del nacimiento, la estrategia estaba hecha así. Decía, eh, háblales, pero que no escuchen. Explícales, pero que no entiendan. No vaya a ser que entiendan y haya que salvarlos. O sea, todo está diseñado para que no fuera evidente y que solo fuera evidente para quienes el Eterno quisiera. Por eso esas profecías no están de alguna manera explícitas, como para que todo el mundo entendiera. Sus propios discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les dije, para que no entiendan. ¿Te imaginas, no? Pero si yo no quiero que alguien entienda algo, pues no le hablo. O sea, él hablaba en parábolas para que solo los que tuvieran en su espíritu pudieran entender. Los demás no tenían por qué entender. Entonces, de alguna manera, así como el Eterno, dice en Bereshit, que tomó arena de la tierra e hizo a Adán, imagínate cómo, escuchando las palabras de la Torá, eso genera imágenes en nuestro cerebro. Tomó arena de la tierra y formó al hombre, e insufló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Creemos que eso fue así? Claro. Todo aquel que crea que la Torá y que la Tanaj es la Biblia, palabra inspirada por eso es así. ¿Ya? Ahora bien, este Mesías, como tenía que venir de alguna manera oculto, no tan evidente, porque hubiera sido fácil si viene descendiendo del cielo y todos lo están viendo descendiendo, no habría duda alguna, ¿ya? Pero tuvo que venir desde el vientre de una madre para poder estar oculto, porque el nacimiento virginal no fue público. ¿Quiénes sabían que la mujer era virgen? Solo ella. Tal vez su marido, que sería Joseph, él podría decir, yo nunca me acosté con ella, pero él no podía jurar que ella no se acostó con ningún otro. Si hubo una comadrona o no, ¿quién pudo palpar si verdaderamente era virgen antes de dar a luz o no? Eso era algo privado, a la vista de todos los vecinos, familiares y amigos. Él era de la línea de David porque nació en un hogar de la línea de David, pero su naturaleza era de una manera oculta. No sé si me explico. Este hombre tenía que estar por sobre toda la naturaleza. Por eso es que se habla de la simiente de Java que tú mencionaste. Ella no tiene simiente, entonces ya te hace pensar que es algo previo a ella. Y luego una simiente de Abraham y una simiente de David, hijo de David. Sin embargo, tanto Abraham como David se van a tener que inclinar ante el Mesías cuando el reino mesiánico sea implantado. Y si él es hijo de ellos jamás se van a inclinar ante su hijo. Entonces, por eso es aquel pasaje de Habacuc 5, creo que es verso 2, que dice que el Mesías va a nacer en Belén de Efrata. Y dice, y su descendencia, literalmente la palabra dice, y su descendencia es desde los principios de la creación. O sea que él está antes de todo. Por eso el Mashiach decía, antes de Abraham, yo era. Entonces, en su esencia, él no era un hombre como nosotros. Pero a la vista de todo el pueblo, él tenía que nacer en un hogar de la casa de David, que eso iba a evidenciar que él era el Mesías. Pero la naturaleza
Eso estaba de una manera oculta para que solo lo entendieran los que tenían que entenderlo, ¿ya? Y continuando a lo otro, que lo que te decía del nacimiento virginal, que eso está claro, es evidente, es histórico. Eso no nace con el cristianismo, la Septuaginta, que se escribió 200 años antes de la era común. En el griego creo que es partenos, es una palabra griega que literalmente dice virgen. Eso no quiere decir que los judíos que tradujeron la Tanaj del hebreo al griego 200 años antes de la era común entendían de un nacimiento virginal. O sea, el concepto del nacimiento virginal no nace con el cristianismo. Rashi, un traductor, un intérprete, un comentarista judío clásico, él dice que Alma debe ser entendida como Betulá, ¿ya? O sea, esto nos lo estamos diciendo con bases y sustentos judíos, hebreos. Esto no nace con el cristianismo. Claro, el bagaje cultural del cristiano, que ya platicamos en la clase anterior, cultural grecorromano, influido por la mitología griega, pues el nacimiento virginal, ellos entienden que hace del Mesías, de su Jesús y Cristo, un Dios hecho hombre. ¿Ya? Entonces viene el judaísmo y rechaza el nacimiento virginal, el judaísmo oficial, mayoritario, porque ellos jamás van a poder entender, no van a poder aceptar un Mesías que es Dios hecho carne, porque eso sería idolatría. Eso es absurdo basado en la teología hebrea. Entonces, imagínate, tanto el cristianismo como el judaísmo interpretan el nacimiento virginal de la misma manera. Uno lo acepta y el otro lo rechaza. ¿Qué es lo que hace Efraín? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Reinterpretar lo que significa un nacimiento virginal. No lo hace un Dios hecho carne, ni un semidios al estilo del Olimpo, sino que lo hace hombre, como lo era Adán antes de pecar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso es dos Adanes. Si Yosef hubiera puesto su semilla en el vientre de Miriam y resultado de eso hubiera nacido su majestad Yeshua, él sería un hombre con una inclinación al mal y descalificado para ser el Mesías. Pero a la imagen de Adán. Y pierde a la imagen del primer Adán. Y de eso él no hubiera podido ni liberarse solo, ni liberar a nadie, como lo dice el libro que te explicaba del judaísmo, que la naturaleza del Mesías no es como nosotros. El judaísmo lo explica de esta manera. Hay 4 mundos, del mundo de Asia hasta el mundo de la Silut. Pero el segundo mundo es el mundo de la creación, el mundo del Briá. Entonces ellos dicen que cuando un hombre tiene intimidad con su mujer, dice el orgasmo, cuando tenemos un orgasmo, estamos en un nivel espiritual del mundo Briá. ¿Te imaginas? Por eso es que eso es un orgasmo entre un hombre y una mujer, es un asunto espiritual. Entonces dice que en el mundo Briá, ahí se le llama la caldera de las almas, porque ahí es donde existe la posibilidad de que el semen fecunde, que el esperma fecunde el óvulo. Eso se da en las esferas del mundo Briá, de la creación. Pero el judaísmo dice, pero el alma del Mashiach viene de la parte alta del Keter. O sea, todavía el Keter está dividido en la parte alta que se le llama Atik. De ahí viene el alma. O sea, ellos entienden, y esto es claro, que el alma del Mashiach no es un alma como la tuya y la mía. No puede tener una inclinación al mal. Eso es absurdo. ¿Ya? Solo hay que desvestirnos, dejar todo ese bagaje cultural y dejar que la Torá, la tradición y todo nos hable para que nos diga cuál es nuestra necesidad y cómo el Eterno lo va a hacer. Y ahí vamos a ir entendiendo a través de la Torá cómo es el asunto del Mashiach. Rabino, nos vas a tener que disculpar, pero es tanta información que nos has estado dando que surgen muchos temas. Vamos a tener que reunirnos en otra ocasión para terminar todo esto.
Nos Claro. quedan unos 5 minutos, Rabino, y quisiera hacerte una última pregunta. Cuando mencionabas la interpretación del nacimiento virginal y cuando mencionabas particularmente a Rashi, mencionaste dos palabritas, Alma y Betulá. Quisiera que nos hablaras un poquito más de eso, porque la gente se quedó así pensando, ¿qué es eso de Alma? ¿Qué es eso de Bueno, Betulá? en Isaías 7:14 nos dice que una señal sería que la doncella daría a luz un niño. La palabra hebrea ahí es alma, que literalmente no quiere decir virgen. La palabra hebrea para virgen es betulá, ¿ya? Entonces, por eso es que muchos que niegan el nacimiento virginal dicen que alma no es una mujer virgen, sino que sería betulá. Y que alma se refiere a una jovencita de 14, 15 años que da a luz. Pero eso tampoco responde a por qué que una jovencita dé a luz sea como señal, cuando dentro del pueblo, que una jovencita de 13, 14, 15 años que ya lleva años ovulando, se case y que tenga un niño, no es señal de nada, sino es común, ¿ya? Entonces, Radak, que es un famoso comentarista judío, en su comentario de Isaías 7:14, basado en Rashi, que el comentario de Rashi de Cantar de los Cantares, en donde cita a unas vírgenes también, Rashi dice que Alma debe de ser entendida como Betulá. Eso es un comentario judío. Alma es Betulá. ¿Por qué? Y eso ya no lo dice Rashi, eso te lo digo yo. Alma quiere decir una doncella o jovencita, pero en su raíz hebrea, de la palabra alma, quiere decir apartada. ¿Ya? Y tú y yo sabemos que una mujer es apartada cuando tú te comprometes en matrimonio con ella. Entonces esta mujer ya está apartada, aunque no se ha consumado el matrimonio. Si esta mujer tiene relaciones con otro hombre, ya es adúltera, según la Torá. Porque aunque no se ha consumado el matrimonio a través de una relación sexual, ya la palabra ya la apartó. Y ella no puede faltar a ese apartado, digamos. Entonces, quiere decir que alma en su raíz se refiere a una mujer apartada, que culturalmente esta mujer que ha sido apartada fisiológicamente tiene que ser virgen, porque ¿qué dice la Torá de una mujer que llega al matrimonio no virgen? En Devarim 22, 21 dice que hay que apedrearla. Si el hombre no la encuentra virgen, la tiene que llevar ante los jueces, y si eso es cierto, hay que apedrearla. ¿Ya? Entonces, la señal es que una mujer apartada, alma, dé a luz sin que su matrimonio haya sido consumado. Y esa era la señal. ¿Ya? Entonces, es una alma porque ha sido apartada, pero culturalmente, fisiológicamente, tiene que ser betulá. Porque si ya se unió a su marido, ya no sería señal, sino sería una señal sería que no tuviera hijos, porque lo normal es que quedara embarazada en sus relaciones con su marido. Aquí lo extraordinario, lo que sirve de señal, es que una mujer que había sido apartada, cuyo estatus fisiológico es virginidad, da a luz un niño, y esa era la señal. Y aquí es donde entonces vemos que la cera de su majestad no era la cera proveniente de Yosef, el esposo de Miriam, sino que era la cera que se había mencionado antes en Bereshit. Sí, y aquí es donde tenemos un problema porque la gente quiere ajustar esto a su mente. Entonces, ¿por qué? Porque desde el punto de vista grecorromano, hijo es el resultado de la relación sexual de papá y mamá, ¿verdad? Esa es la concepción grecorromana. Por eso, entonces el cristiano comienza a ver, si Jesús, estoy hablando de su Jesús, no estoy hablando de su majestad Yeshua, si su Jesús, si Miriam es su mamá, entonces Dios es su padre, entonces hubo una relación entre papá y mamá para que diera a luz un hijo, y entonces por eso santifican a Miriam.
¿Me explico? Pero desde el punto de vista hebreo, la definición de hijo no implica una mujer. Desde el punto de vista hebreo, hijo es la prolongación del alma del padre. En la definición de un hijo no interviene la mujer porque la mujer es una vasija pasiva. Por eso es que los hijos de Jacob, aunque los tuvo con 2 esposas y 2 concubinas, son hijos de Jacob. Por eso somos llamados hijos de Abraham, no hijos de Sara y Abraham. Porque en el concepto hebreo, hijo es la prolongación del alma del padre. Por eso le dice en su majestad Yeshua a los fariseos, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. No dice si fueras hijos de Abraham y Sara, pero en el concepto greco-romano, en la relación, entonces, el problema, inclusive andan diciendo por ahí, imagínate tú, que lo extraordinario, ellos tratan de ajustar esto a su razonamiento, lo extraordinario era que esta jovencita quedó embarazada antes de ovular. Ellos tratan de ajustar, entonces mi razonamiento objetivo es, ¿cómo puede ser que estas personas crean que el Eterno tomó arena de la tierra e hizo al primer Adán e insufló en su nariz el aliento de vida? Eso sí lo creen, pero no creen que el Eterno haya fecundado un óvulo de una mujer sin pensar en una relación sexual entre la divinidad y un ser humano, ¿no? Como se daba en la mitología griega de dioses teniendo relaciones con mujeres y dando a luz a semidioses, ¿no? Una vasija. Era lo que te decía, si nacimos en culturas ajenas a la hebrea, el problema difícil, y ahí está la situación, es despojarnos de todo ese bagaje cultural para poder entender correctamente las escrituras y las profecías y poder realmente identificar quién es el verdadero Mesías. Si Jesús, si el Mashiach predicado por el judaísmo, o su majestad Yeshua, ahora predicado, representado y manifestado a través de Efraín, sus hijos. Muchas gracias, Rabino. No cabe duda que estamos en un desierto, Rabino. Estamos esparcidos en muchas naciones, en un desierto, y como Efraín nos hace falta conocer mucho y te agradecemos tu tiempo, agradecemos todo tu bagaje de conocimientos que lo estás compartiendo con nosotros, pero te pedimos humildemente que nos vuelvas a iluminar para un próximo programa, porque sí creo que es muy necesario que continuemos hablando sobre este tema de Mashiach. Quedaron muchas inquietudes, tengo aquí como 10 o 15 preguntas que necesitamos hacerte para poder alumbrar más sobre el tema. Gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha pasado ya, será en una próxima ocasión en la cual estaremos compartiendo. Muchas gracias, Rabino. Gracias, solo quisiera dejar este mensaje para todas las personas. Nosotros a través de esto solo queremos compartir lo que hemos aprendido, lo que el Eterno nos ha enseñado, a través de la revelación que nos ha dado, pero también a través de toda la literatura que ha llegado a nuestras manos para poder comprender el contexto hebreo. ¿Ya? Nosotros solo trasladamos información. Como decíamos al principio, el Eterno es el que da el entendimiento. No queremos convencer a nadie de todo esto, que todo esto realmente es así. Pero si toda esta información esperamos que sea de bendición para todos, para que al final cada quien tome su decisión. Y realmente deseamos que lo que compartimos aquí sea de bendición y que ayude a entender más y acercarse a la gente, al verdadero Dios de Israel y a su verdadero y único Mashiach, su majestad Yeshua. Gracias, Ari, por este programa. Bendiciones. Y gracias, Rabino, por tu tiempo. Seguramente toda esta información que nos has compartido ya es de mucha bendición. Muchas gracias, Rabino. Nos despedimos con un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom. Shalom, shalom.